Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del bautismo de bebés y su relación con lo que era la circuncisión judía. Bueno, antes que nada, no debemos ver el bautismo del Nuevo Testamento únicamente, sino que debemos verlo, como dice Hebreos 9:9 en adelante, que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento es solo una prefigura o sombra de lo que sería para nosotros realidad. Debemos ver el bautismo desde la raíz y qué propósito tenía para poder entender el significado que tiene ahora para el cristiano. Y sin más comienzo con este estudio, en Hebreos 9:1 nos dice que existían en el antiguo pacto una liturgia y ordenanzas, y aquí es donde vamos a comenzar con la primera ordenanza. La primera y la más importante, la que de ella dependen todas las demás, porque es ordenanza. Esta ordenanza introduce al hombre a tener una relación con su único Dios. Esta ordenanza es para el judío, o como la conocemos, la circuncisión, que significa pacto de la palabra, Brit pacto, y mila palabra. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque Dios hace el primer importante pacto con el hombre, pues Él quiere dirigir su vida con amor y múltiples beneficios, y le da la palabra de que siempre cumplirá ese pacto. Veamos dónde se origina este pacto y cómo fue. Nos dice en Génesis 17: y cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Veamos aquí que Dios hace un pacto con Abraham, ya anciano a los 99 años, pero ese pacto no solo Abraham se beneficiaría, sino que también su posterioridad, o sea, todos los descendientes de él, y el cual sería la señal de ese pacto. Vamos a ver por qué ese pacto es lo mismo que un contrato. Ambas partes ponen parte de cada uno, y así ambos quedan comprometidos a cumplir dicho pacto. Pero veamos cuál fue la señal. Y estableceré mi alianza, dice en Génesis 17, entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu prosperidad. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu prosperidad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu prosperidad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esa será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Como vemos, la señal de este pacto entonces sería la circuncisión. Esa sería la señal del pacto sagrado entre Abraham y los suyos y Dios. Ahora ese pacto no solo sería para los puros adultos, sino que sería para todos los adultos que ya estaban en su pueblo de Abraham, y también para los bebés que nacieran, haciendo así pacto y pueblo de Dios. El argumento protestante es que los bebés no se les pide opinión ni quieren ser bautizados de bebés. Bueno, si lo vemos ahora con el Nuevo Testamento, vamos a encontrar algo curioso y asombroso, parecido. Veamos qué pasa en Hechos 2, 38, 39. Aquí vamos a ver una promesa. Pero, bueno, quiero aclarar de que en el antiguo pacto tampoco a los niños para ser circuncidados se les pedía lo que era la opinión. Entonces, en Hechos 2, 38, 39, dicen 38, dice: Pedro les contestó: convertidos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y también para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto llame el Señor Dios nuestro. Aquí vemos una promesa de recibir el Espíritu Santo, tanto los adultos como los niños. Pedro le dice a los judíos y paganos que estaban abrazando la fe cristiana que debían ser bautizados para el perdón de pecados y para que recibieran el don del Espíritu Santo, el cual se dio en forma de promesa, y ese don no solo sería para adultos, sino también para los hijos de los adultos, y con ello los padres y los hijos
entrarían al nuevo pacto de Dios o al nuevo pueblo de Dios, un pueblo universal tal como lo narra San Pablo en Gálatas 3:27 al 29. En Gálatas 3:27 dice que a través del bautismo nosotros quedamos revestidos de Jesucristo. Pero de hecho la Escritura encerró todo bajo el pecado a fin de que la promesa fue otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. Y así antes de que llegara la fe estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo o tutor hasta Jesucristo para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27, que era lo que les mencionaba. Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. 28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29, y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:23 al 29. Esto fue lo que yo les acabo de leer. Vemos que dice Pablo que la promesa estaba encerrada bajo la ley del Antiguo Testamento hasta que llegara Cristo para que después formar un solo pueblo universal, y no es uno solo. Veamos también Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno solo, derribando el muro que los separa, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo su muerte a la enemistad. 17. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. 18. Pues por él unos y otros tenéis libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:14, 18. Eso fue lo que leí ahorita. Entonces ya mediante el bautismo somos parte de un nuevo pueblo y formamos un solo cuerpo en Cristo. Por eso ya no hay judíos, ni griegos, ni hombres, ni mujeres. O sea, ya no hay distinción entre unos y otros. A los ojos de Dios ya somos exactamente iguales, pues debemos recordar que en el Antiguo Testamento la mujer no tenía valor. Ella era una posesión del marido. Por eso ella no estaba dentro del primer pacto. O sea, era como un objeto. Así se valoraba a la mujer. Pero para eso vino Cristo y nos dejó en el bautismo para que la mujer también pudiera entrar al nuevo pacto y pueblo de Dios. ¿Por qué entonces bautizamos a los bebés? Bueno, sigamos con Génesis 17, pero vamos a ver ahora el verso 14. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado entre los tuyos por haber violado mi alianza. Vemos que el varón que no sea circuncidado era arrancado del pueblo de Dios y desechado. Pregunta, ¿acaso el niño era culpable por no ser circuncidado? No, el niño no tenía ninguna culpa. El responsable era el padre de introducir al niño al pacto de Dios. Pero si no lo hacía, el niño pagaba las consecuencias, y eso para el judío sabe muy bien que eso es sagrado, pues es la primera orden que Dios dio, y eso se llama mitzvah. El Brit Mila es la primera mitzvah para el judío, y Jesús cumplió también esta ordenanza, o sea, una alianza entre Abraham y Dios. Veamos ahora Lucas 2:21, dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Aquí estamos viendo lo que es la presentación de Cristo en la cruz. Jesucristo fue presentado al templo para ser circuncidado a los 8 días de nacido. Pregunta, ¿es acaso que Jesús necesitaba ser circuncidado para entrar al pacto con Dios? No. Eso fue por obediencia, una enseñanza para cada uno de nosotros. Después de que los bebés ya alcanzan una edad donde puedan tomar decisiones, el judío hace lo que llaman el Bar Mitzvah, lo que significa hijo del mandamiento. Pero antes de explicar el Bar Mitzvah, le dejó la orden del nuevo pacto de Dios o la nueva alianza en el bautismo. Así es. Pero si tú no aceptas este bautismo como primer paso para ser parte del pueblo nuevo de Dios, o ser parte del nuevo pacto de Dios, porque ojo, el bautismo es lo primero que mandó a hacer Jesucristo, y si no lo aceptas, pues te haces rebelde al mandato de Dios.
rebelde al mandamiento de Jesucristo. Veamos dónde lo mandó, en Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced mis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesucristo dice bautizar a todas las gentes. Aquí la pregunta es, ¿los niños son gentes, son personas o no? Obviamente que son personas y es mandato de Cristo bautizarlos. Fíjense cómo Jesús se presenta a sus discípulos usando ese poder y autoridad que fue otorgado por el Padre a Jesús, y enseguida hace un mandato: vayan y hagan discípulos a todos, bautizándolos. Primeramente hay que bautizarlos y después enseñarles. ¿Acaso no es lo que hacía el judío con el primer mandato o pacto? Sí, claro que sí, eso es lo que hacían los judíos. ¿Y no es lo que hace la Iglesia Católica? Primero bautiza y después enseña. Sí, claro, eso es lo que hace la Iglesia Católica. Ahora continuamos con el Bat Mitzvah, y esto consiste en que el niño en el templo pasa al frente y en el pueblo se le lee la Torah en señal de aceptación a la fe judía que le dieron sus padres. La confirma y se compromete a vivir de acuerdo a la Torah. Esto más o menos lo hacen a los 12 o 13 años de edad. Y ojo aquí, nadie que no haya sido circuncidado puede hacer el Bat Mitzvah ni participar de Dios, lo que nos recuerda el pasaje donde Jesús hace exactamente lo mismo en Lucas 2:42. Vamos a continuación. Cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta. El 43 nos dice: y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y si vemos estas actitudes judías y viendo la escritura como sombra de lo que es realidad, en nosotros vemos que la Iglesia Católica primero bautiza a los bebés y después, más o menos a la edad de 12 o 13 años, los niños hacen lo que llamamos la confirmación. Curioso, ¿no? Tiene mucha coincidencia con lo que hacen los judíos. Ahora, como nos dice, en realidad lo que fue una sombra imperfecta, pues ahora vamos a ver la realidad de las cosas, como nos dice pues Hebreo. Entonces vamos entendiendo que la sombra del antiguo pacto, del antiguo pueblo de Dios, se hace realidad en nosotros. Bueno, ahora el evangelio defiende que no se puede, los evangélicos, defienden que no se puede bautizar a bebé. ¿Por qué? Porque ellos creen que el bautismo solo es para el perdón de pecados, pero esto es falso. El mismo rey David escribe en el Salmo 51:7 que todos somos pecadores desde la concepción. Veamos, dice: contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa yo nací, pecador me concibió mi madre. Salmo 51:6 y 7. Entonces, la Biblia no dice que no se pueda bautizar bebés. La doctrina de no bautizar bebés nace con los anabaptistas. Ellos son los que ponen esta o instituyen esta doctrina de no bautizar bebés, pero esta es una doctrina de hombres y no es doctrina cristiana. Y esto es verdad. Todos pues nacemos nosotros con lo que la iglesia llama el pecado original, que los hermanos separados niegan porque lo ignoran, y muchos católicos también creen lo que no es. Veamos qué es el pecado original. No es que cargue la desobediencia en tu espalda como muchos lo creen. Es simplemente nacer sin la gracia que Dios le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, resultado de su pecado nada más. O sea que cuando nosotros nacemos sin la gracia de Dios. Ahora pues, también Jesucristo nos dice en lo que es Mateo 3, 13, 14, dice: entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán donde Juan para ser bautizado por él, pero Juan se trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado, ¿por qué tú vienes a mí? Mateo 3, 13, 14, y que no se vayan a confundir con esto, el bautismo de Juan no es el mismo que el de Jesús, y no sabían eso. Veamos entonces Mateo 3, 11, yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 11. También en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 5 nos dice que en pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo.
Bautismo significa sumergir y nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo católico, no el bautismo de Juan, que era en agua, y es el que practican los protestantes sumergiéndose en agua. Entonces nosotros nos sumergimos, sí, pero en el Espíritu Santo. Ahora que ya vimos que hay dos bautismos y que el primero es de Juan, ya no existe. Vamos, ¿qué ganamos con este bautismo que Cristo nos ofrece? Primero nos revestimos de Cristo, como nos dice Gálatas 3:27, o sea que nos cubrimos con el amor y la gloria de Jesús y nos hacemos con ellos miembros de un solo pueblo de Dios y ya no de judíos ni de un solo pueblo universal. Veamos Gálatas 3:27-29, donde nos dice exactamente. En el 27 dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. O sea que nosotros en el bautismo nos revestimos de Jesucristo y ahí recibimos el Espíritu Santo. También Juan 3:5-6 nos dice, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ya estando en su nuevo pueblo nosotros, porque por el bautismo pasamos a formar parte del nuevo pueblo de Dios, o sea, de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces ya en ese pueblo nosotros somos partícipes de su misma resurrección por medio del bautismo, en el cual nos injertamos a Cristo. Veamos Romanos 6:3-5, 6:3-5. Os que ignoráis que cuantos fuiste bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. 4. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fuese resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante a la de Cristo. Romanos 6:3-5. Y asimismo, por medio del bautismo, formar un solo cuerpo místico que es la iglesia. Ahora veamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Veamos qué maravillosas palabras de San Pablo. Y aún más veamos donde nos dice que todos comemos un solo espíritu y nos hace énfasis en Romanos que acabamos de leer. Veamos 1 Corintios 10, 2, 3. Dice, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos, oiga, todos significa todos, niños y adultos. Ahora veamos qué nos dice 1 Corintios 10, 2 y 3. Y bueno, ya que hablamos de Moisés y la nube, veamos que con el bautismo también obtenemos salvación. Así es, salvación. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a 1 de Pedro 3, 19, 20. Dice, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. A este corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. 1 de Pedro 3, 19, 21. Y si quieren ver todo lo que ganamos con bautizar a nuestros niños, veamos esto que nos dejó y enseñó el Señor Jesús. Y por eso dijo que el bautizo, no porque necesitara el bautismo, sino porque era una enseñanza para nosotros. Veamos Mateo 3, 16, 17. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, a quien me complazco. Mateo 3, 16, 17. La enseñanza es esta. Al ser bautizados se borra ese pecado original con el cual nacemos y se nos abre el cielo. Recibimos la gracia de Dios que perdimos a causa de nuestros padres, Adán y Eva, y enseguida viene la promesa de Hechos 2:39, el don del Espíritu Santo que es para adultos y para niños. O sea, recibimos el Espíritu Santo. Y finalmente pues viene esta palabra, Padre, acéptanos como hijo, porque ya no tener ese pecado que nos impedía estar con Él y al recibir el Espíritu, nosotros reactivamos la vida a la gracia
Dios nos recibe y ahora sí somos hijos de Dios. O sea, nos reconciliamos con el Padre. Ahora vean lo que pasó cuando no se acepta el bautismo, así como los protestantes cuando rechazan el bautismo para los bebés. Veamos Mateo 3, 13 al 15. Entonces apareció Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan para ser bautizados por él. Pero Juan tratando de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Jesús era santo y Juan lo sabía. Por eso no dejaba a Jesús que se bautizara, pero dice Jesús que se debía cumplir toda justicia de Dios. Y esta justicia los protestantes no la entienden. Veamos qué justicia Juan estaba impidiendo a Jesús, la misma que los protestantes hacen con sus hijos. Y veamos Lucas 7, 29 y 30. Dice, todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios y haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legalistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. O sea que según la palabra de Dios, los que no aceptan el bautismo como justo ante Dios están frustrando el plan de Dios tiene con sus hijos y se vuelven peor que publicanos o fariseos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas parte de un nuevo pacto, tal como lo dice en Hebreos 9:15. Por eso es mediador de una nueva alianza para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15. Y Dios quiere darte la vida, quiere darte su Espíritu Santo, que seas uno en Cristo, que te revistas de Cristo y que tengas la salvación por medio de este bautismo, porque creen que la circuncisión fue la primera ordenanza que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Y por qué dice Hebreos 9:9 que todo fue sombra de lo que vendría? Veamos lo que dice Pablo al respecto en Colosenses 2:10, 12. Y vosotros alcanzaréis la plenitud en él, que es Cristo, que es la cabeza de todo principado, de toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, y con él también habéis sido resucitados en la fe, en la acción de Dios que resucitó entre los muertos. Colosenses 2:10, 12. Entonces Pablo dice que para nosotros la circuncisión es ahora nuestro bautismo. En otras palabras, el bautismo es la nueva circuncisión. O sea, el bautismo en Cristo, en la forma trinitaria, sustituye lo que es la circuncisión. Así es de que sabemos de que la doctrina de no bautizar niños, es de los anabaptistas, que es una doctrina de hombres, pero no es una doctrina cristiana. Así que nosotros recibamos la promesa que dice Hechos 2, 38 y 39 de recibir el Espíritu Santo. Así que no le impidamos a nuestros hijos, a nuestros niños, que reciban el Espíritu Santo. El bautismo de niños es 100% bíblico. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.